Bienvenidos una vez más a su podcast íntimo favorito, Trascender. El día de hoy vamos a abordar un tema pues interesante para todos, que es sobre la inteligencia emocional. Obviamente para este tema traemos a alguien que está muy practicado en esto porque pues es comunicólogo y entre otras cosas que les va a contar, no les quiero echar mentiras, la verdad. Y bueno, pues gracias a Cristian que nos va a compartir de su experiencia, de todo lo que ha hecho, que se animó a venir, como ya hemos hecho la invitación en los otros podcasts, pues a que vengan y platiquen. Tal cual, esta es una experiencia para hablar meramente de inteligencia emocional y pues hay que darle una bienvenida cálida y cool a Cristian. Gracias, Andrea. No, la verdad, mira, un gusto estar aquí contigo, compartiendo cámara contigo, la verdad. Desde que me hablaste del proyecto y me invitaste a participar, y en especial con un tema que la verdad es que sí me es muy familiar y estoy muy inmerso en este tipo de situaciones y contextos, porque de entrada, pues este tema es algo que nos compete a todos, ¿sabes? Es algo que tienes que conocer para que puedas desarrollarte y fluir bien en la vida. No es propiamente un tema de coaching, no es, así lo llegan a ver muchas personas, como un tema de coaching, como un tema en el que dices, ok, sí, hablar de inteligencia personal es como si te hablara el sobrino o el tío, así, sí, tienes que... No, son cosas, es un contenido serio, el cual tienes que dominar para que puedas fluir para ir por la vida. Y pues de entrada, sí, pues, un poquito de mi background, pues gracias por la breve introducción. Sí, tengo licenciatura en comunicación, estudié, mi primera carrera fue pedagogía y pues en las áreas, en los ámbitos que me he desarrollado en la vida, pues me ha tocado muchísimo participar y contribuir con el desarrollo de varias personas, desde la carrera de pedagogía hasta ahorita mi actual trabajo, sí. Y pues de entrada sí estoy muy seguro de que el conocerte a ti mismo y el aceptarte es parte de tu éxito personal que puedes llegar a tener. Porque eso es precisamente la definición de inteligencia emocional, es el conocer y el manejar tus emociones y sentimientos para que puedas llegar a aplicarlos y a orientarlos hacia donde tú quieres ir en la vida. Porque por ahí hay una frase muy padre que dice que todo tipo de decisiones son accionadas bajo un sentimiento o una emoción. Entonces, si de entrada tú tienes un sentimiento o una emoción, tienes que saber qué hacer con él para que puedas tomar las decisiones adecuadas. Sí, y que a lo largo de la historia también hemos visto que los grandes cambios vienen de grandes decisiones que conllevan tener un buen manejo de las emociones, ¿no? Si de por sí a lo mejor hablar de inteligencia es complicado, porque ¿qué podemos decir que es inteligencia? Más lo emocional, yo creo que sí es complicado y pues bueno, qué bueno que estás aquí para explicarnos un poco de esto. Yo la verdad, pues para inteligencia emocional creo que va más por la parte, pues sí, de conocer, controlar y saber que llegas a un momento de la vida en que ya eres más responsable de que ya, o sea, que ya no es como nos podemos justificar por reacciones o por impulsos. Llega una edad en la que de verdad ya tienes que ser muy consciente de eso, ¿no? De tu inteligencia, de quién eres y de la inteligencia emocional. Creo que también es importante definirla como la mayoría de páginas o la OMS te la da. Y pues la inteligencia emocional refiere a las capacidades y habilidades psicológicas que implican el sentimiento, entendimiento, control y modificación de las emociones propias y ajenas. La verdad sí, ahí tenía un medio acordeón para decirlo con las palabras exactas. Pero sí es muy importante, ¿no? Saber que llegamos a una edad adulta en la que ya no somos impulsos, que tenemos que ser conscientes del control que tenemos para manejar esas situaciones, ¿no? Porque a lo mejor en un ámbito laboral, en una relación seria que ya está apuntando a lo mejor un matrimonio, en algo que te está haciendo creer, no puedes justificar a lo mejor un impulso como, ay, pues perdón, ¿no? Que es muy importante, pues eso, ¿no? Darte cuenta de que tus reacciones o tus emociones van a tener un impacto y que tengas entendimiento de las mismas. Y creo que es algo que se debe de trabajar desde chiquitos, ¿no? Porque a veces es muy fácil querer calmar a un niño, la típica, ¿no? Dándole un iPad. Y realmente no estás dando pauta a que el niño desde pequeño tenga ese conocimiento, entendimiento y que sepa que sus emociones lo pueden llevar a una consecuencia más grave, más alta, ¿no? Totalmente de acuerdo. Mira, de entrada es bien sencillo. Para comenzar a hablar de inteligencia emocional, la pregunta así de cajón que te tienes que hacer es: ¿estoy viviendo como quiero? Porque hay muchas personas que se dejan llevar por las emociones y los sentimientos, y no solo los propios, sino los ajenos. Muchos, yo soy un ejemplo de que la verdad sí me llegaba a afectar mucho el estado anímico de las demás personas, porque era una persona que me cargaba todas las emociones de los demás y llegaba a decir,
no sé, está triste, yo ya sentía su tristeza. Digo, es un punto clave de la inteligencia emocional, la empatía. Que ojo, es muy diferente la empatía de la compasión, porque la empatía te lleva a sentir los sentimientos de las personas, te llega a ponerte en el lugar de la persona, pero ojo, nada más es poder llegarte a identificar. La compasión te llega a hacer esa selección de procesos y decisiones que te ayudan a ayudar a la persona, que te llevan a ayudar a la persona, perdón. Entonces, ese sí es bien, de entrada, bien importante hacer esa diferencia. Y pues, te preguntaría yo a ti, Andrea, ¿estás viviendo como quieres? ¿No íbamos a hablar de los demás? No, no es cierto. No, la verdad. Vamos a hablar tú y yo, esto es trascendente, estamos hablando y los demás van a ir dando idea con esto que estamos hablando. Sí. Cualquier coincidencia, no fue a propósito, no fue planeado. No, la verdad es que sí tienes mucha razón. Yo no había sido a lo mejor tan consciente de la inteligencia emocional hasta, o sea, y parece chistoso, ¿no? Porque pues a mi edad dices, no, tienes 25, ¿no? Casi 26. Y de verdad no te habías preguntado si eras consciente de lo que sentías, de lo que hacías, de cómo esto afecta. En lo personal, pues en lo que he vivido, estando en los hospitales, por ejemplo, o estando en un trabajo como el mío, que sigo sin mencionar, lo voy a hacer como Barney, please. De verdad. Lo voy a decir y le voy a ver producción, referencia. Para que la gente sepa, pero se escuche muteado. Ya sé, el trabajo, que ya se mencionó. No, pero sí, en el trabajo es súper importante, cuando te desarrollas con personas es súper importante que tú sepas lo que estás dando, ¿no? O sea, a lo mejor va a haber personas que no sean inteligentemente, o ¿cómo se dice? Como inteligentes, no, emocionales, ajá, pero que tú ya seas consciente, que era lo que hablábamos también en otro podcast, el ser consciente de que tú ya tienes como ese despertar nuevamente yo ya me di cuenta, yo lo voy a trabajar. Es muy importante, como lo mencionabas, pues para el crecimiento, y creo que desde pequeños, para las relaciones interpersonales es básico que tú sepas cómo, o sea, conozcas tus emociones. No tienen que ser iguales a las demás, tú tienes que tener tu propio manejo, tu autocontrol, pero que las conozcas. Es que de ahí viene el problema, mira, de entrada vivimos en una sociedad en la que jamás te enseñan a lidiar con lo que estás sintiendo. Generalmente tienes una respuesta bien equivocada para todo. ¿Qué es lo primero que te dicen a ti, Andrea? Cuando te dicen, dices, estoy triste, ¿y qué es lo primero que te dicen? No estés triste. Ajá, exacto, y es como, gracias. Sí. No, o te dicen, distráete, salte, vete a correr, haz cosas. O sea, está bien, no estoy peleado con la idea de que tengas nociones especialmente para lidiar con depresión, ese tipo de situaciones, pero en el momento tienes que llegar a validar la emoción o el sentimiento que te está ocasionando eso, para que puedas ser consciente de ello y manejarlo. Es decir, si en este caso tú estás triste porque, no sé, tu gatito se perdió, y tienes que llegar a identificar cuál es la razón de esa tristeza, saber qué la está produciendo y saber que es válida, y no que en algún momento vas a tener que llegar a generar otra emoción para suprimir la tristeza, ¿sabes? ¿Me explico? Porque de entrada no tienes que tener cohibición o inhibición en los sentimientos. Cuando estás niño, ¿qué es lo primero que te caes? No llores, ¿no? Sí. O ese tipo de respuestas que hacen mucho daño, que digo, no es culpa de los papás, todos estamos criados así, digo, no hay una guía para ser papás, no hay una guía para tener relaciones interpersonales, pero de entrada, todo ese tipo de palabras que te llegan a hacer un daño, de entrada de como, los hombres no lloran, ese tipo de situaciones que son respuestas como tan automáticas, que te generan tanto daño y que llegas a cargando. Yo personalmente sí llegó un punto en la vida en el que sí tenía un bloqueo, o sea, como un tapón emocional, porque para mí todo era muy flat. O sea, siempre en el rol que llegué a ocupar en mi familia, en los trabajos que he tenido, en todo, siempre tenía que asumir un rol de madurez, de centración y decir, ¿sabes qué? Centración, de tener un estado zen en el que tengas que decir... Sí. Tienes coherencia, eres lógico y eres razonable, y no puedes tener una emoción diferente que no sea calma y serenidad, ¿no? Que no sea esa tranquilidad. Y de repente era todos, oye, eres súper tranquilo, oye, tú nunca te enojas. Y no, ¿crees que no? La verdad es que sí llegas a enojarte, sí llegas a tener un sentimiento, una emoción de disgusto, de desencanto. ¿Por qué? Porque eres humano, y al final de cuentas, si no lo trabajas, si no lo identificas y si no dejas salir también esos sentimientos negativos, también se llegan a volverse tendenciosos e incluso hasta un problema para ti en un futuro. Por ahí tenemos personas yendo al psicólogo por depresión, por cosas tan sencillas. Entonces, llegas a terapia y no te diste cuenta que ese pequeño control que no tuviste hace 6 meses se desencadenó a una depresión, ¿no? Es súper importante ser conscientes de que tienes que controlarte, y que la verdad yo siento, y esto ya, o sea, creo que este podcast es más casual, aquí no vamos a citar la gran cosa,
desde la mera vivencia, lo sientes. O sea, sientes cuando viene hacia ti, ¿no? Y eso es parte para mí de la inteligencia emocional. Ya darte cuenta que ahí viene, ¿no? Yo sé, Andrea, cómo soy. Yo sé que a lo mejor reacciono a ciertas situaciones. No sé, por ejemplo, cuando me tocó dejar la carrera de medicina, yo sabía que eso me iba a dar depresión, pero ya eres consciente de que va a venir y de que debe de haber un autocontrol. Mira, tenemos un claro ejemplo y me gustaría que lo analizáramos un poquito más. O sea, de entrada, sí, no te voy a llegar a dar definiciones de que las emociones son producidas por tal químico, por la serotonina. No te voy a decir nada porque eso de nada te va a servir. De entrada, bueno, te puede llegar a servir en muchos aspectos, pero sí. Para siendo aplicable en tu vida cotidiana, para tu día a día, es más sencillo que te quedes con una idea de que es inteligencia emocional desde una perspectiva más digerible. Algo que tú vayas a llegar a decir, el día de mañana voy a hacer un ejercicio de reconocimiento de emociones que voy teniendo en el día. Desde que te levantas en la mañana temprano, Andrea, desde que dices, ¿qué es lo primero? Te llega un mensaje, a lo mejor es algo de tu trabajo, algo que no esperabas y que te va a ocasionar que te demores más con tus actividades y ya. ¿Qué te ocasiona esto? ¿Enojo, angustia, temor, frustración? ¿Qué es el sentimiento que te puede llegar a evocar esto para que puedas llegar a decir al final, ok, esto lo voy a manejar de esta manera? Y que puedas llegar a identificar las contrapartes de cada emoción, porque hay mucha gente, una de mis palabras favoritas, tengo que admitir, me gusta mucho utilizarla, es la palabra coraje, porque muchas personas le llegan a tragiversar. A interpretar como enojo, ¿no? Sí, exacto. La manera, escuchas a una persona y dices, ay, qué coraje traigo. Y es, no, güey, no es coraje, es enojo. Es el meme, ¿no? ¿Qué coraje traigo atorado? Exacto. Desde el momento en el que, como hemos nombrado las emociones ahorita, ya está muy distorsionado. La verdad, y sinceramente, y no es que yo ya esté bien vieja, pero siento que hace falta retomar eso. Siento que ya íbamos avanzando como sociedad en nombrar las emociones y que ha habido un retroceso, ¿no? Y yo siento en parte, y aquí quiero mencionar esto de las redes sociales, que en redes sociales también a veces se te permite ser tan abierto que pierde como el sentido, ¿no? De qué onda con mis emociones. Y no, tienes que nombrarlas, tienes que canalizarlas y decir, ok, a partir de aquí voy a crecer con esto, ¿no? Y que ya va de la mano con trascender. De hecho, pues en los escritos que nos habíamos mandado, tú mencionabas algo de los 6 pasos que tienes que dar si deseas desarrollar tu inteligencia emocional. Exacto. Padres. Que, bueno, el que tú mencionas primero era ámbitos de vida. ¿A qué te refieres con ámbitos de vida? Sí, en ámbitos de vida, mira, hay 3, bueno, todos funcionamos en diferentes ámbitos de nuestra vida. Está la laboral, está la social y está, no sé, la amorosa, romántica o como lo quieras ver tú, dentro de esa manera. Cada uno, si tú lo analizas desde un punto de vista más crítico, te das cuenta que todas las grandes interacciones que llegas a tener son regidas por ciertas emociones. Por ejemplo, no sé, en algún contexto de pareja o vida amorosa, generalmente la mayor parte de los problemas que se llegan a tener son problemas de comunicación. Problemas de comunicación en el que no sabes cómo expresarte, cómo decir qué es lo que sientes o qué es lo que quieres. Yo, Cristian, la verdad es que quiero una pareja estable, que sepa hacia dónde va, su futuro más que nada. No te puedo llegar a poner varias cualidades, pero dependiendo de tú cómo eres, si llegas a truncar esa parte. Lo digo personalmente porque no es algo que soy súper... No, esa parte creo que es la menos trabajada de mi persona, entonces de entrada te sé decir que yo no me sé comunicar en una relación amorosa y sé que es un área de oportunidad que sí tengo porque de entrada sí soy muy cerrado. No, jamás me dejo consentir. Yo soy la persona que siempre hace como acciones de estar consintiendo, apapachando y nunca sé decir qué es lo que quiero. Y luego a veces yo mismo me frustro porque digo, ay, ¿por qué no me conocen? ¿Por qué no me regalaron esa playera que quería? Porque es exactamente eso, de aprender a identificar y expresarte qué es lo que quieres o cómo lo necesitas. Sí, de eso que mencionas, yo lo primero que veo nuevamente pues es nombrar, ¿no? Tú aprende a ponerle nombre a tus emociones y es mejor si tienes una ayuda profesional, pero le pones un nombre. Después de que le pones un nombre, aprendes a canalizarlo. Después de que aprendes a canalizarlo, para mí aprendes a tus expectativas. Bueno, entonces yo ya sé nombrar, yo más o menos sé que obviamente va a haber situaciones en la vida en las que reacciones sin querer, ¿no? Pero siempre con tus expectativas de lo que yo, Andrea, ya conozco, ya sé, y en todos los ámbitos de vida, porque esto puede pasar y
la vida es un constante cambio, puede ser laboral, puede ser en la escuela. Es más, tú y yo aquí en el podcast ahorita nos podemos pegar un tiro porque no nos pusimos de acuerdo en algo. Puede surgir en todas partes. Pero si tú ya le tienes un nombre, vas a decir, ok, esto es enojo. ¿Cómo Andrea va a reaccionar al enojo? Pues así, ¿no? No, y es que de entrada, sí, mira, hay emociones básicas. Hay una película que ilustra muy bien y es de Pixar. O sea, esta película es increíble si quieren entender la inteligencia emocional intensamente, Inside Out, que es muy buena esta película porque de entrada hay el catálogo de emociones que puede llegar a tener una persona, un niño de 5 o 7 años son muy básicas y son las emociones básicas que te dan paso a las siguientes emociones para que tú seas capaz de reconocerlas en un futuro. Ahí tenemos alegría, tenemos a ira, tenemos a pánico, tenemos a desencanto y tenemos a tristeza, que son las emociones básicas que llegan a tener todo ser humano al nacer. Las que llegas a evocar con las primeras relaciones interpersonales, en tus primeros ámbitos de vida, en tus primeros círculos sociales, como lo quieras ver. Entonces, de entrada ahí sí, tienes que saberlas identificar y validar para que puedas reconocer emociones ya luego más complejas. En situaciones, por ejemplo, tú mencionabas hace rato que te decía que me gustaría analizar, cuando dejaste la carrera de medicina, ¿qué fue lo primero que sentiste? No, pues, enojo y tristeza. Pero primeramente enojo porque sentía que la situación era injusta, ¿no? O sea, porque yo decía de que como alguien que trabaja, que estudia, que le echó toda la pasión, por una pregunta de un examen va a perder toda la beca, todo el apoyo y se acabó, ¿no? Y a veces así parece, pero cuando tú aprendes a nombrar las emociones y a relacionarlas, que de hecho aquí tú también en otro de estos 6 puntos dices que se comenta en el contexto de sus aplicaciones, o sea, pues sí, había un montón de contexto. Cuando tú ya la metes en el contexto de tú como persona, yo, mi historia, más la emoción, es cuando ya la puedes manejar mejor. Y obviamente, y me gusta que sea así como medio informal, porque esto va a pasar diferente en la vida de todos, ¿no? Cada situación de cada persona, yo y aquí y tú podemos vivir exactamente la misma situación. Y no porque seamos hombre y mujer es la diferencia, sino por todo el contexto de vida. Cada quien de verdad vive súper diferente, por eso es muy importante el autoconocimiento. Como lo dice la propia definición, o sea, conocer tus emociones. Y se trata de mencionar definiciones, pero creo que esto es más ambiguo, pero tú tienes que saber nombrarlas. No, claro, y saber dónde encajan, tú tener tu propio... 6 recomendaciones bien sencillas para que tú puedas llegar a tener para llegar a desarrollar una inteligencia emocional. La primera es conócete. Descúbrete a ti mismo, ¿sabes qué? Aprende a identificar todas estas cosas de quién es Cristian, qué lo hace enojar, qué lo hace feliz, qué lo mueve, qué lo motiva, qué lo hace despertar en las mañanas y qué hace que tu día tenga un poco más sentido, ¿no? De entrada, si tú, Andrea, tienes un manejo de emociones, vas a poder llegar a identificar los aspectos, lo que te decía, desde que te levantas en la mañana, cuáles son las primeras sensaciones que tienes, las primeras emociones, qué después, en qué desemboca todo esto y cómo los enfocas para llegar a un objetivo, que es uno de los puntos más adelante. El siguiente punto sería que tienes que ser empático. No hay inteligencia emocional si no eres empático. La inteligencia emocional se divide en interpersonal y intrapersonal, que son los 2 primeros puntos. La interpersonal pues es poder llegar a ubicar a las personas, a el manejo de las emociones, sus estados anímicos, su forma de ser y el cómo fluyen por la vida para que tú puedas llegarles a dar una respuesta adecuada. En el trabajo, tú bien lo sabes, una de las motivantes que llegamos a tener es pues la automotivación. Eso estuvo muy mal dicho. Ahí redondeé. Y como bien lo sabes, en el trabajo una de las herramientas principales es la motivación, para que puedas llegar a concretar fines o propósitos que al final de cuentas corresponden pues al objetivo que es tu trabajo, tus planes, tus metas de día a día, pero después sí influyen mucho ya en tu vida personal cómo manejas. Si tú empiezas por una parte de tu vida a acomodar la automotivación, te vas dando cuenta que funciona y vas a ir haciendo push para que tus otras partes de la vida se sientan como más balanceadas, más equilibradas. Una persona equilibrada, una persona que tiene inteligencia emocional, generalmente sí tiene esta balanza y tiene a tanto expresar como a recibir. No podemos llegar a decir que una persona posee inteligencia emocional cuando es muy cohibida, seria y todo así, que ojo, no está peleado con las personalidades, hay personalidades serias, pero no el hecho de que sea serio implica que no sepas cómo poder llegar a identificar a alguien más y poderle dar una palabra de apoyo. La diferencia entre
el ser serio, la frialdad de todo, la frialdad y el ser serio, es precisamente eso, el interés o el cómo llegas a dar tus respuestas. Hay muchos casos donde las demás personas te llegan a expresar algo y la respuesta que tú llegas a dar puede ser muy mecánica. De entrada es como de, oye, se nos olvidó esto, ay, ¿por qué no me dijiste? Son respuestas inútiles. Respuestas inútiles que no le ayudan a la otra persona a nada. Decir, ¿sabes qué? No me estás ayudando en nada. Sí. No, y tú también saber cómo, o sea, tú decías que se dividía en interpersonal e intrapersonal, ¿no? También es importante conocerte a ti, o sea, en el ámbito intrapersonal, ¿no? Porque a veces se puede confundir mucho con ok, para el intrapersonal tengo que conocer a las personas, no. Te tienes que conocer a ti con los demás, ¿no? O sea, cómo yo reacciono con los demás. Y eso te va a traer paciencia para recibir. A mí me pasa mucho tiempo en mi vida, por ejemplo, fui cerrada a consejos. De que yo escuchaba consejos y decía, ay. Pero pues ahorita recientemente en mi vida pues hubo procesos muy intensos en los cuales pues me tocaba preguntar, o sea, ya era yo la que decía que dame un consejo, ¿no? Porque trataba de acoplarme a la vida de todos y no sabía nombrar a las emociones. Porque yo creo que a toda edad te llega una emoción nueva, que dices, ay, nunca había sentido esto, ¿no? Entonces, es por eso que es importante el haberlas ido nombrando y conocerte a ti en el lado intrapersonal, ¿no? Ser paciente con los demás. Como yo sé que no reaccionaba bien a consejos, pero ok, ya soy consciente de eso, entonces voy a aceptar lo que necesito, voy a preguntar por lo que necesito y voy a yo canalizarlo a mis emociones. Y eso te hace tolerante, ¿no? Porque no está mal que sientas, no está mal que a lo mejor de repente haya una persona pesada y la verdad es que me choca porque, lo voy a decir abiertamente, de repente hay gente como muy falsa, espiritista, que se dedican a las meditaciones y que el ente y que el reiki y todas estas cosas, pero ni siquiera han nombrado sus emociones, ¿no? Ni siquiera se conocen a ellos de manera intrapersonal y empiezas a culpar a los demás, cuando todo siempre ha estado en ti y en cómo te vas a relacionar con los demás. Y volvemos a lo mismo, autoconocimiento. Exacto, y es que esta película que te mencionaba ilustra muy bien el contexto de qué rige a Andrea. Por ejemplo, tú, Andrea, personalmente, ¿qué dirías? ¿Qué emoción te rige más? Pues a mí... Ay, oye, no me lo esperaba. Yo creo que pues se puede considerar como emoción, pues es que... Qué difícil. ¿El amor es una emoción? ¿No? Entonces es un sentimiento. Una fantasía, Es una magia. Es una magia. No, pues yo diría entonces que, o sea, ya como emoción tal cual, pues sería como esa clase de euforia, como de, o sea, porque siempre estoy como bien energética, bien, o sea, sí, euforia sería como todo a flor de piel y... Pero la euforia como tal viene de la alegría, del sentimiento de la emoción, Sí. Esa emoción que te produce esa euforia. Entonces, si ese es el principal o la emoción principal que te rige, entonces de entrada tienes un manejo o un dominio todo enfocado a un estilo de vida más positivista. Es decir, el cómo vas cargando todos los días, desde lo que te decides poner en la mañana ya está influenciado por esa emoción, por esa euforia de, ¿sabes qué? El día de hoy me voy a poner esa chaqueta, me voy a poner las botas, me voy a poner... ¿Por qué? Porque me gusta, porque me quiero sentir bien. Y hay días en los que te vas a sentir también en... Y de ahí vienen las expectativas, sí, ¿no? Y a mí me pasa un montón, ahora que lo dices y lo nombras, sí, soy muy positivista y espero que todo pase así y no pasa así. Pero, o sea, exacto, las expectativas, ¿no? No puedes regirte por una emoción, no puedes, o sea, no es válido, ninguna emoción te debe de regir porque van a cambiar a lo largo del día y tienes que volver a tu centro, a tu personalidad y partir otra vez de ahí, ¿no? Sí, totalmente, y es que mira, cuando tú tienes una personalidad muy marcada, muy definida, como lo decíamos, que en tu caso, que es como la euforia, la alegría, que es lo que más rige, generalmente es muy tendencial que las personas te lleguen a ver así. Entonces, cuando tú eres así, incluso tú te llegas a poner esa imagen a ti mismo de decir, ¿sabes qué? Soy alegre, soy positiva, y llegas a bloquear, a hacer ese bloqueo emocional de otro tipo de emociones, sabes que ya tanto es tu carácter que luego hasta incluso al llegar a sentirte enojada dices, ay, es que yo no soy así, ¿no? Sí. O sea, es que te llegas a sentir triste y dices, no sé, o sea, te conmovió algo y dices, ¿por qué yo no soy así? O sea, no, Andrea no es un sentimiento, no es una emoción. Andrea tiene todas estas emociones, todos esos sentimientos que hacen o que te
que te forjan como persona, pero tampoco te tienes que casar, como tú decías, con un sentimiento y ya volverlo tuyo y decir, ¿sabes qué? Ya me quedo con este sentimiento. No, y además también... Perdón, tengo que hacer mis voces de señora, porque oficialmente tengo que decir que mi manejo emocional es porque ya soy un señor, soy pegado en la parte señorial, y sí, todo tengo ese zen de Doña Lucha, o sea, sí. Doña Lucha. Cuido mis toppers. No, y además, ahorita tú aprovechando tu experiencia, tu edad, o sea, también pasa mucho de que dices, nunca había sentido esto. Y te aseguro que te sigue pasando. Claro. A mí recientemente. Y el típico en el romance, ay, es que contigo nunca había sentido eso. ¿Por qué? Porque estás conviviendo con otro ente, con otra persona, con otro conocimiento y te va a hacer sentir diferente. Y lo importante es eso, que tú conozcas, aquí tú le llamabas gatillos emocionales, ¿no? Que tú conozcas cómo va a llegar esa emoción a ti y cómo la vas a compartir con los demás. Claro, ese era otro aspecto de, bueno, de hecho es el tercer punto de el cómo llegar a desarrollar la inteligencia emocional y que identifiques esos gatillos emocionales, que coloquialmente sería así, pero cristiano, como diría mi abuelita, quiere decir que identifiques todas esas cosas que te lleguen a aprender, que te lleguen a sacar de tus casillas. ¿Qué son aquellas cosas? Yo, por ejemplo, hay muchas cosas que a mí, Cristian, me sacan de mis casillas. Una de ellas es voy a nombrar como escenarios como muy específicos, pero no sé, a mí sabes que me llega a enfurecer así de la nada, así, pero es cañón. Voy por un paso peatonal y el chofer invade el paso peatonal. No sabes cómo me prende eso a mí, de verdad. Es que cosas bien sencillas, ¿no? Sí, ganas de ir pasando y muérete, pendejo. Porque es el paso peatonal, ¿sabes? Pero una vez yo conduciendo, me choqué a conducir, pero yo iba conduciendo y así como que, ay, no veo, y me acerqué y invadí el paso peatonal y yo, okay, sí, suele pasar. Soy la persona que juré destruir. Sí, exacto, es lo que juraste destruir, exacto. Entonces ese tipo de situaciones son las que te llegan a detonar, en mi caso, pero pueden ser mil cosas, ¿sabes? Pueden ser mil cosas. Y cuando tienes un bloqueo emocional, si no llegas a identificar todo esto, llegas a aceptar todo, llegas a asimilar, llegas a normalizar todo, Andrea, sí es cañón porque va a llegar un momento en el que todo va a salir, va a explotar. A mí me llega a pasar mucho porque sí llego mucho a mesurar mi parte del enojo, la parte de la ira. No tengo un buen manejo de la ira y generalmente sí lo dosifico todo. Lo dosifico todo en el sentido de que lo justifico a las personas tanto para llegar a controlar mis emociones y poderles dar una respuesta más asertiva en ese aspecto, que cuando sí me llego a enojar, sí llega a ser una explosión así, ¡pum! Ya, pero también lo llevo a reconocer y lo llevo a canalizar. Por de ahí que te decía que mi palabra favorita es coraje, porque la mayoría de las personas lo confunden con el enojo y con la ira, y no. Coraje es que con esa emoción hagas algo positivo, que tengas las agallas de poder modificar todo esto para que llegues a un objetivo. Eso es formal, oficialmente lo que me ha llevado a mí digo, no conoces un poquito de mi historia, pero yo vivo solo desde los 16 años, me pagué la carrera solo, o sea, de pronto de entrada, sí fueron varios retos de la familia, el salir de un rancho, porque yo vivo en un rancho muy pequeño, donde todo ahí lo que tú quieras y gustes y mandes está bueno. Entonces de entrada, el querer estudiar una carrera, tengo que decirlo también eso con orgullo, soy el primer Durán de la familia con carrera, entonces sí fue un logro, total, fue un logro cañón para mí porque mis tíos, y bueno, si lo escuchan tíos, saludos, mis tíos sí llegaron a decir, ay no, ¿cómo vas a llegar a, no, es que no, una carrera no te va a dar, como todos son de negocios y todos llegan a tener un negocio y a manejar su propio negocio, es como una carrera no te va a dar nada, una carrera no te va a llegar a esto, y como buscando el dinero, ¿no? Ajá. Sí. De entrada, para mí emociones negativas que me iban a producir lo convertí en un coraje, es que sí voy a poder, no mames, hago que voy a poder. Y fueron muchos retos, de entrada, el salirte de tu rancho, llegar con tus casi cajitas de cartón de huevo, así, llegué a la ciudad, hacerle la parada al tren, porque no sabes. Y parece que en pleno 2020-2021 todavía se vive, no hombre, o sea, y en Latinoamérica yo estoy segura que todavía se vive. Está muy cañón todo esto que platicas, pero sí, o sea, sigo coincidiendo, pues, o sea, el manejo de las emociones depende mucho de que tú las nombres, ¿no? Claro, de entrada, y pues volvemos a lo mismo, cuando eres niño, te digo, vengo de una familia que sí no estaba permitido mucho, es más, no, yo no me puedo recordar la vez, hasta más recientemente que sí lo llegué a hacer, pero yo no recuerdo de niño, mis papás me dijeron, te quiero mucho. Yo no recuerdo que me dijeran, eres importante, o sea, que te llegaran a hacer reconocer, porque, ojo, de rancho, no es que ellos estén mal, no es que sean malos papás, no sabían cómo hacerlo.
no sabían cómo darte una palabra de aliento, una palabra de apoyo que te ayudara a conocerte, a descubrirte, a motivarte y que fueras identificando todas esas emociones. Ah, mira, eso, Sí. ese es el cariño, eso es el enojo, esto se llama Sí. fundamento. No, y es que los latinos tendemos o a romantizar o a disfrazar, ¿no? Creo que es una tendencia latina muy cañona. Hace no mucho escuchaba a una chica que es de Guadalajara, tiene un blog y habla de modas principalmente y así, pero yo normalmente sigo influencers que me gusta lo que comparten y esa chica es una de ellas. Creo que se llama Romina. Bueno, pero ella en alguna historia de Instagram X que tú vas viendo decía de que se requiere mucha humildad para no rendirse, ¿no? O sea, y que también es esto, que a veces creemos que siendo orgullosos y de que no, voy a poner el orgullo y yo ya no voy a pedir disculpas, ¿no? Y no estás reconociendo que tu emoción es el enojo y que tienes que perdonar. O voy a ser orgulloso y voy a subir unas fotos así para que cierta persona lo vea, ¿no? O sea, competencias tontas. Y es que así somos a veces en Latinoamérica. Preferimos ser no humildes y poner el orgullo y no nombrarlos, no decir que te quiero, no decir que enojo, o no decir que es felicidad por el miedo al que dirán. Y creo que esos son unos prejuicios muy cañones que principalmente se viven en los latinos. No, o sea, en mi experiencia. Tú lo dijiste hace rato, estamos ahorita teniendo una globalización de emociones y sentimientos generalizados en la vida, de modo que le aplaudimos a personas tan insulsas y tan vacías en redes sociales cuando llegas a ver cuestiones de, ay sí, empoderada, perrísima, alguien que está siendo déspota con otra persona. Sí. Alguien que ves una situación en la que una persona está siendo egoísta, cruel, y se lo aplaudes y dices, ¿cómo es posible que las personas no lleguen a identificar que eso es un sentimiento, una emoción negativo? Y que si bien le están dando el empoderamiento a la persona para que se pueda desarrollar en su vida como la persona quiera, no quiere decir que son modelo para seguir aceptable, que tú tengas que seguir ese canon, ese ejemplo de decir, sí, voy a ser pésima como lo pinta tal o cual persona, ¿no? Y que a veces queremos nombrar nuestras emociones con lo que estamos influenciados, y es completamente normal, así es en el arte. De hecho, muchos artistas reconocidos, o sea, yo estoy leyendo ahorita un libro que es La mente del escritor, se dice que todos los artistas sacan referencias de gente que para ellos ha sido importante, ¿no? Entonces es normal que nosotros también queramos nombrar nuestras emociones como lo que vemos, y lo que vemos ahorita pues son todas las redes sociales, ¿no? Que eso es como muy influenciable ahorita, pues son influencers, pero tú tienes que aún así aprender a nombrar tus emociones y ser consciente de lo que compartes. Porque luego, ¿qué hacemos cuando estamos tristes? Ah, deja ver videos. Y empiezas a consumir más de 20 imágenes por minuto de solo bajar las historias, ¿no? Y empiezas a querer nombrar como tú ves, una perspectiva, pero se nos olvida mucho la introspección de quién soy yo, qué siento, me voy a trabajar en terapia, en meditación, lo que quieras, ¿no? Pero poder nombrarlo. Que creo que ahí está el meollo de todo este asunto, como decía la vez pasada, nombrarlo. Exacto. Nombrarlo y autoconocimiento intra e interpersonal. Totalmente, mira. De ahí, otra de las partes de lo que llegas a hacer con eso, para avanzando en este tema, es la automotivación. Por ahí hay una corriente social en la que todos te tienen que decir que todo tiene que ser felicidad, todo tiene que estar bien. Positivismo, ¿no? Exacto, o sea, todo tiene que estar bonito, y no siempre es así, siempre es así. Pero eso no quiere decir que seas derrotista. O sea, de entrada sí tienes que reconocer que a veces las cosas no salen como quieres y no van a salir como quieres por más que le busques, le pongas y les hagas. Porque, vamos, no te da el ámbito laboral, no te da el ámbito de relación amorosa, no te da el ámbito de la familia. No se va a dar. Somos, por ahí, hay una frase que me encanta que dice que somos globos de emociones vagando por un mundo de alfileres, ¿no? Sí. Entonces, de entrada, sí, ¿qué te llega a explotar? ¿Qué te llega a tronar? Para que de ahí tú encuentres la fuerza y la seguridad para poder seguir avanzando, ¿sabes? Motivarte. ¿Y qué es la motivación? La motivación no es darte ánimos, no es que te hagas pat en la espalda, no es eso la automotivación. Sí. La motivación es fijarte metas, ponerte objetivos día con día, ¿qué es lo que quieres? La pregunta inicial era ¿estás viviendo como quieres? Porque si la respuesta es no tienes inteligencia emocional. Si tú llegas a tener un buen manejo de emociones, vas a llegar a enfocarte a pedir lo que quieres en el trabajo, Andrea. ¿Qué necesitas y cómo lo quieres? Sí. Vas a llegar a actuar con tu jefe y decir, ¿sabes qué? Muchas veces, no sé, hasta pedir vacaciones nos da pena. ¿Por qué? Porque, no sé cómo. No, o sea, es tu derecho, es tu obligación y qué quieres hacerlo de manera asertiva, ¿no? ¿Sabes qué? Necesito esto, que llegues a validar mis emociones
estoy muy estresado, me estás exigiendo mucho en este momento. Hablarlo siempre en primera persona, reconociendo propiamente tus emociones para que la persona pueda hacer uso de esa información y pueda también apropiarse de qué es lo que le estás comunicando y pueda darte una noción o una idea de a dónde vamos a ir. Entonces esa es otra de los puntos de inteligencia emocional, es motívate, ponte esas metas, fíjatelas. Si tu meta es llegar a tener una comunicación más asertiva, en el trabajo ponte metas. Hoy, el día de hoy, voy a expresarle cómo me siento a mi jefe. El día de mañana le voy a decir a mi mamá las emociones que me causó cuando, no sé, me dijo que era una desordenada, no sé. O sea, cosas así que tú llegues a identificar que son pequeñas metas que van a traerte grandes cambios en la vida. Sí, no, y que la comunicación es esencial. Yo, por ejemplo, un tiempo sí tuve unos problemas con mi jefe directo y se arregló como diciéndole cómo me sentía. Y al final resultó que los dos teníamos ansiedad, ¿no? Y ahora ya somos bien compas porque ya nos entendemos. Él sabe que yo tengo ansiedad, yo sé que la tiene, entiendo por qué trabaja así y él entiende por qué yo trabajo así. Y te ayuda a trascender, ¿no? Nombrar, ser abierto y conocerte. Aquí, y creo que esta pues sería una como buena conclusión del podcast, tú conócete, nombra tus emociones, trata de interpersonalmente hacia los demás, también nombrarlas para que puedas tener un mejor desarrollo. No, tal cual. Totalmente, mira, no vivas, algo así, no vivas las frases de humo, no vivas estas frases que de repente te llegas a encontrar en Facebook y les da sentido porque la emoción te movió. Que llegas a leer una frase bien de señora de las cosas pasan por algo y tú en ese momento lo llegas a sentir y dices, sí, las cierto. cosas pasan por algo. Y le das ese sentimiento y esa emoción y cargas a la frase, te empoderas de ella y la vuelves casi hasta un lema. No lo vivas. Tienes enojo, vive tu enojo. ¿Sabes? Tienes felicidad, vive tu felicidad. Tienes tristeza, vive tu tristeza. Si estás enojado, tienes que darte tu tiempo, tienes que llegarte, como tú lo dices, a reconocerte para irte a encerrar en tu cuarto, no sé, golpear si tienes un punching bag o lo como quieras, eso ya sería más que enojo, pero que llegues a reconocer, exactamente, o sea, que llegues a hacerlo. Me comentabas que tú sales a caminar todo este tipo de situaciones que te lleguen a explorar tus emociones más a fondo y las sepas manejar. No las disfraces. O sea, exacto. No disfraces tus emociones, vívelas, abrázalas, nómbralas y pones una hasta aquí. Sí. Y cuando la reconozcas que viene otra vez, ahí viene enojo, ahí viene felicidad, ahí viene romance, no sé, cualquier emoción como la quieras nombrar, ahí viene, te recibo, te pongo un sillón cómodo, quédate aquí, vas a ser mi emoción porque esto es parte de lo que yo soy y luego te dejo ir y sigo. Y así sucesivamente para que no afecte a los demás ni a ti, ¿no? Exactamente. Y no te dejes disfrazar por falsos positivismos que tú veas en Facebook, Twitter, Instagram, ya no sé ni qué tantas redes sociales hay, ya me siento bien señora, cada vez me siento más señora de que yo las básicas, ¿no? Pero luego de repente ahí van a salir más, no, todo eso es falso y tenemos que seguirnos conociendo a pesar de que hay un mundo virtual. Sí, no vivas estas frases de humo, sé tú mismo, explórate, conócete, enójate, alégrate, o sea, date un viaje, vive solo un tiempo para que aprendas que todo el eco de voces que se escucha alrededor y todas las emociones que generalmente cargas en el día, la mayoría no son tuyas. Sí. La mayoría no son tuyas. Entonces, vive solo, conócete, explórate y cuando sepas quién es Cristian, vas a poder identificar las emociones de los demás y tus relaciones de ahí va a despegar todo. Porque trasciende con tus emociones. Sí, exacto. Sé mejor persona, trasciende con tus emociones, abrázalas. abrázalas. Es la definición tuya de tu podcast, ¿eh? Trasciende, o sea, aún espero la historia de por qué se llama así, la verdad. Luego se las cuento. Tema del segundo podcast. Sí, desde hace, se las debo un buen, pero sí hay una razón, pues. Pero trasciende con tus emociones. Que las emociones, la verdad es que además son hermosas. O sea, las grandes obras literarias, de pintura, cine, escultura, vienen de una emoción muy grande, de gente que la supo canalizar. Y cuando tú lo hagas, es más, incluso me encantaba porque un profesor que tuve de inmunología nos decía de que los grandes cambios de la ciencia vienen detrás de una mamá, esta es una gran historia, pero vienen detrás de una mamá con una emoción muy fuerte. ¿Por qué? Porque pues una gran emoción pues es dar vida a alguien, ¿no? Y yo creo que eso te abre más aspectos a otras emociones. Por eso nos lo decía mucho un médico. Y yo creo que no solo eso, sino que más situaciones de tu vida, pero muchas cosas chidas que ha hecho el ser humano vienen de una emoción muy grande. Entonces que la nombres, la conozcas, te va a hacer trascender muchísimo y va a ser precioso en tu vida. No, y si están interesados más en descubrir un poquito más, digo, esta fue una charla muy amena en la que de pronto el cómo llega a impactar la inteligencia emocional en tus relaciones interpersonales en todos los ámbitos de tu vida.
Pero si quieren llegar a conocer un poquito más, hay un libro buenísimo de Daniel Goldman que se llama Inteligencia Emocional. El término oficial fue desde el 93 acuñado por Howard Gardner, no recuerdo bien, por ahí me corrigen en los comentarios. Pero fue en el 93, pero la persona que le pone nombre, definición y todo a este tema de inteligencia emocional es Daniel Goleman. Ustedes lo van a encontrar en cualquier librería, casi lo tienen como la cúspide de todas las definiciones de inteligencia emocional, porque te habla de los ámbitos, de cómo manejarla, de la autoexploración y básicamente los 6 puntos que les daba aquí al final. Yo creo que al final no les di el punto final. Sí, no, ya está. Me encanta una frase que desde una de mis películas favoritas que se llama Hair, también véanla, que dice de que crecer sin apartarte, ¿no? O sea, crecer con una persona, hasta para las relaciones amorosas, que son tan importantes y significativas de nuestra vida, las relaciones amorosas, ¿no? Crecer tú con tus emociones y además compartirlas con alguien y crecer juntos te va a enriquecer, o sea, para cualquier relación que tú quieras y sobre todo para tu relación contigo mismo. Es importantísimo. La más importante. Porque a partir de ahí, no, van a triunfar. Y así. Pero pues bueno, estuvo muy ameno. En conclusión, gracias por la invitación, Andrea. La verdad espero, les decía, no temas, no llegamos a acuñar términos, nada es que puedan apropiarse un poco más de lo que es el término de la inteligencia emocional y puedes llegar a identificarlo y cómo puede llegar esto, un pequeño cambio en tu vida puede llegar a significar o tener grandes resultados en todos los ámbitos de tu vida. Sí. Gracias. Y pues bueno, gracias a ti por compartirnos todo esto. Obviamente esperamos tener más temas y prepararlos. También pues dejar el nombre del libro que dijiste y por ahí si encontramos algún link sobre inteligencia emocional y sobre autoconocimiento, cualquier cosa los pueden checar. Recuerden que siempre pueden venir a platicar, a agendar su cita. Esto se trata de crecer y crecer con todos, que era el proyecto principal de Trascender y creo que se está logrando. Y pues muchas gracias. Gracias. Sería todo. ¿Sale? Bye. Adiós, producción. Bye. Bueno, sí, agradecer a la producción otra vez. Cristian, Diego, Frida, Exael y todos los que están aquí detrás. Muchas gracias por todo. Y esperamos también ustedes verlos pronto. Acuérdense, pueden mandar su historia a trascenderpodcast1@gmail.com y pues contactar en las redes sociales, que también se las voy a estar dejando ya aquí en los comentarios. Y pues cualquier cosa que quieran venir a platicar, coméntenlo, preparamos el tema y son bienvenidos. Sale, bye. Creo que llega una edad en la que neta es muy importante. La chela me hace... Llega una edad en la